Yo era Antonio, un hombre que lo tenía todo, hasta que descubrí que la traición más brutal venía de la mujer que amaba y del amigo en quien más confiaba. Creí que mi vida estaba construida sobre cimientos sólidos, poder, dinero, respeto. Caminaba por Madrid con la seguridad de quien nunca había sentido la derrota. Pero una noche, todo cambió. Fue durante una celebración en mi mansión, una de esas noches en que el mundo parece sonreírte. Los invitados reían, las copas brillaban bajo las arañas de cristal y yo levantaba mi copa como el hombre que lo domina todo. A mi lado estaba Isabella, mi esposa, hermosa, impecable. Frente a mí, mi mejor amigo Javier, cómplice de mis victorias desde la juventud. Todo parecía perfecto, hasta que mi teléfono vibró. Saqué el dispositivo y leí un mensaje anónimo que me heló la sangre: te engañan. Los dos. Apenas eran 3 palabras, pero me atravesaron como un cuchillo invisible. No movian musculo. Bebí un sorbo de vino y sonreí como si nada hubiera ocurrido. Aprendí ese día que la mejor máscara se lleva en silencio. Desde ese instante, cada gesto, cada mirada, cada risa compartida entre Isabella y Javier se convirtió en una herida secreta. Fingí no ver nada. Abracé a Javier, besé a Isabella y seguí mi papel de esposo fiel y amigo leal. Pero por dentro, una voz repetía: espera. Observa. Plania. No me enfrenté a ellos de inmediato. Contraté hombres de confianza para seguirlos, recopilar pruebas, vigilar sus movimientos. Cada noche me convertí en actor, compartía la cama con Isabella, sonreía en la mesa, pero en la sombra diseñaba mi venganza. Descubrí que el silencio es el arma más letal cuando todos creen que estás dormido. Las primeras señales no tardaron en llegar. Excusas repetidas, reuniones de trabajo, viajes de negocios, cansancio inesperado. Javier comenzó a faltar a las juntas semanales, Isabella se marchaba temprano de la fundación con pretextos vagos. Yo asentía y sonreía, pero anotaba cada detalle en mi mente como piezas de un rompecabezas. Una noche, encontré un sobre sin remitente en la puerta de mi despacho. Dentro había una fotografía en blanco y negro, Isabella y Javier caminando de la mano por una calle oscura. No se besaban, no había contacto evidente, pero la complicidad en sus miradas hablaba más fuerte que cualquier imagen. La intimidad silenciosa duele más que 1000 palabras. Guardé la foto en mi escritorio, cerré el cajón y salí a cenar con Isabella como si nada hubiera pasado. Esa fue mi primera lección de paciencia. Descubrí que el dolor, si se controla, se convierte en poder. El poder de esperar, de elegir el momento exacto para devolver el golpe. Mientras tanto, mi mente trabajaba como un arquitecto de sombras. No bastaba con saber que me engañaban, necesitaba entender por qué, necesitaba descubrir hasta dónde llegaba la mentira. Y lo más importante, quién más estaba detrás de ellos. Porque la traición rara vez viaja sola. Siempre hay alguien moviendo los hilos. Los días se convirtieron en semanas. Los informes de mis hombres llegaban puntuales, encuentros discretos, cafés en lugares apartados, mensajes eliminados en sus teléfonos. Yo los leía con la calma de un juez que espera el final del juicio. Afuera, yo era el mismo Antonio de siempre, implacable en los negocios, seguro en los gestos, frío en las decisiones. Por dentro, era un volcán contenido. Cada noche, al cerrar los ojos, me repetía una frase: ellos creen que me engañan, pero en realidad se están entregando. Esa certeza me mantenía en pie. Porque no se trata solo de descubrir la verdad, sino de decidir qué hacer con ella. Y yo sabía que la mía sería una venganza calculada, lenta, inolvidable. Pero lo que no imaginaba en ese momento era que la traición de Isabella y Javier era apenas la superficie de un abismo mucho más profundo. Y que mi vida, hasta entonces tan controlada, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla donde nada sería lo que parecía. Las semanas pasaron y yo me convertí en un hombre que vivía 2 vidas. De día seguía siendo Antonio, el empresario impecable, el hombre de trajes caros y decisiones rápidas. De noche, era un cazador en silencio, un estratega que tejía una red invisible alrededor de Isabella y Javier. Cada sonrisa de ellos era para mí un mapa, cada excusa una confirmación. Y yo, paciente,
los dejaba creer que me engañaban. El primer movimiento lo hice en las sombras. Le pedí a Martín, mi jefe de seguridad, que instalara discretas cámaras en los lugares donde Javier decía tener reuniones de trabajo. No tardamos en descubrir la verdad. Sus viajes no eran a Lisboa ni a Zúrich, sino a discretos apartamentos en el centro de Madrid. Allí lo esperaba Isabella. Los dos jugaban a la mentira con la precisión de actores, sin imaginar que yo ya era su director. No los confront. Apreté los dientes y guardé cada prueba. Porque comprendí que un hombre poderoso no se destruye con ira, se destruye con cálculo. Y mi venganza sería quirúrgica. Mientras ellos reían en secreto, yo empecé a mover hilos en sus vidas. Un contrato fallido aquí, una oportunidad perdida allá. Nada demasiado evidente, solo pequeñas grietas. El tipo de grietas que, con el tiempo, hacen que un edificio entero se derrumbe. Una noche, mientras revisaba informes en mi despacho, encontré algo inesperado. En uno de los videos, además de Isabella y Javier, aparecía fugazmente otra figura. Un hombre mayor, elegante, con un reloj antiguo en la muñeca. Reconocí ese reloj de inmediato. Yo mismo lo había regalado a don Ricardo, mi mentor y socio en mis primeros años de negocio. ¿Qué hacía él en medio de esta historia? La pregunta me persiguió durante días. ¿Era Ricardo el que movía los hilos detrás de Isabella y Javier? ¿O era él la víctima de sus manipulaciones? No podía saberlo, pero entendí que la traición que sufría era parte de un juego mucho más grande. Decidí probar a Javier. Lo cité en el Casino de Madrid, un lugar donde la fortuna y la mentira se confunden fácilmente. Jugamos una partida de póker. Yo observaba cada gesto, cada palabra. Cuando le insinué, de forma casual, que alguien dentro de la empresa estaba filtrando información, vi cómo su mirada se quebraba por una décima de segundo. Ese parpadeo me confirmó más que 1000 documentos. Javier ya no era mi amigo, era mi enemigo. Pero lo que más me sorprendió no fue su traición, sino su calma. Parecía estar convencido de que tenía la ventaja, como si alguien más lo protegiera. Fue en ese momento cuando recordé a la figura del reloj. Don Ricardo. El hombre que me enseñó que los negocios no son sobre confianza, sino sobre control. Esa misma noche decidí seguir a Isabella. No confié en mis hombres, lo hice yo mismo. La vi salir de casa con un vestido sobrio, sin maquillaje. No iba a una cena, ni a un hotel. Fue a una clínica discreta en la calle Zurbano. Esperé en el coche y sentí como mis certezas se tambaleaban. Al salir, llevaba en la mano un sobremédico. ¿Qué escondía Isabella? La confronté al día siguiente, de forma indirecta. Durante el desayuno le pregunté si se sentía bien. Sonrió, demasiado tranquila, y respondió que solo estaba cansada. Yo la miré en silencio. El silencio, a veces, grita más que las palabras. Mientras tanto, mis hombres descubrieron algo más oscuro. Javier había estado transfiriendo dinero a una cuenta en Luxemburgo. Esa cuenta estaba ligada a un holding que, según los papeles, buscaba hacerse con participaciones de mi propia compañía. La jugada era clara, usar mi supuesta caída personal para desplazarme del poder y vender mis ruinas a precio de saldo. Pero aún quedaba una pieza por encajar. ¿Isabella estaba realmente contra mí, o intentaba protegerme? No podía resolverlo. En su mirada había sombras, sí, pero también algo parecido a la preocupación. Era como si estuviera atrapada entre dos fuegos. Decidí organizar una cena en mi mansión, solo con ellos dos. Preparé todo como si fuera un reencuentro amistoso. Brindamos, hablamos de recuerdos, reímos. Y cuando el ambiente parecía ligero, apreté el gatillo de mi trampa. En todas las pantallas del salón aparecieron las pruebas que había reunido. Fotos, transferencias, videos. La traición en carne viva. El silencio que siguió fue absoluto. Javier Paladesio, Isabella bajo la mirada. Yo no levant la voz. Solo dije, no vine a pedir explicaciones. Ya las tengo. Fue en ese instante cuando Isabella me sorprendió. No lloró, no suplicó. Solo dijo, Antonio, no entiendes. Esto no es lo que parece. Me reí, con amargura. Siempre dicen lo mismo. Pero en el fondo, una chispa de duda se encendió en mí. La cena con Isabella y Javier no fue el final, sino apenas el inicio de la verdadera batalla. Creí que al desenmascararlos ya había recuperado el control, pero pronto comprendí que el tablero era mucho más amplio, y que yo mismo había sido una pieza en un juego que otros venían moviendo desde mucho antes. Los días siguientes estuvieron llenos de rumores en la empresa. Alguien filtró a la prensa que mi salud estaba en riesgo,
que sufría arritmias y que pronto renunciaría por decisión propia. Reconocí enseguida la mano que movía ese rumor, la misma que había estado en la sombra del trastero, señalando papeles. Don Ricardo. Intenté confrontarlo en su residencia. El hombre, debilitado por los años, me recibió como si no pasara nada. No entiendes, Antonio, me dijo, la compañía es demasiado grande para ti solo. Es tiempo de un relevo. Le recordé que la traición es una deuda que siempre se cobra. Él sonrió con cansancio y murmuró, las deudas, hijo, se pagan de muchas formas, y algunas, con sangre. Volví a mi casa esa noche sabiendo que el tiempo se agotaba. Preparé documentos, limpié mis cuentas, aseguré mis activos más ocultos. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Isabella, que insistía en que todavía podía protegerme, ni en Javier, que empezaba a mostrar grietas de miedo en su arrogancia. Yo los veía, pero mantenía mi silencio. El silencio es el mejor cuchillo. La junta se convocó una semana después. El ambiente estaba cargado. Algunos consejeros ya habían decidido darme la espalda, otros aún dudaban. Me presenté con pruebas en la mano, transferencias a Luxemburgo, correos interceptados, contratos falsos. Esposé uno por uno a mis enemigos, dejando claro que la supuesta caída de Antonio era un montaje. La sala ardió en discusiones. Fue entonces cuando alguien interrumpió. Un guardia entró con un sobre urgente. Lo abrí. Dentro había un informe médico falsificado con mi nombre, detallando un episodio cardíaco inexistente. La intención era clara, usar mi salud como excusa legal para apartarme. Sentí un escalofrío. No solo querían mis empresas. Querían mi nombre, mi legado. Me levanté y mostré el documento verdadero, firmado esa misma mañana por mi cardiólogo de confianza. Yo estoy sano, declaré. Lo que está enfermo es este consejo, podrido de ambiciones y mentiras. Algunos bajaron la cabeza. Otros se enfurecieron. El presidente pidió un receso, pero yo sabía que el daño ya estaba hecho, la duda se había sembrado. Al salir del edificio, Isabella me alcanzó. Su rostro estaba pálido. Antonio, hay algo que no te he dicho. Don Ricardo no es el único detrás de todo esto. Hay alguien más joven, más ambicioso, que quiere lo que tú tienes y mucho más. Le pedí un nombre. Ella dudó, tragó saliva y dijo en voz baja, alguien que conoces demasiado bien. No dijo más. Subió a un coche y se marchó, dejándome con más preguntas que respuestas. Aquella frase quedó resonando en mi cabeza como un eco interminable, alguien que conoces demasiado bien. Esa noche, mientras bebía whisky en la penumbra de mi salón, escuché el timbre de la puerta. Caminé despacio, sabiendo que cada paso me acercaba a algo que no podía detener. Abrí. Frente a mí había una figura alta, con el mismo reloj Vacheron que había visto en el video, pero no era don Ricardo. Era alguien más. No pronunció su nombre, solo extendió un sobre blanco con mi apellido escrito a mano. Buenas noches, Antonio. Ha llegado la hora de hablar de lo que nunca quisiste saber. Tomé el sobre con calma. Dentro había pocas hojas, pero cada palabra parecía arder. No revelaré aquí lo que leí, porque incluso ahora, mientras cuento mi historia, no sé si lo que vi era verdad o una nueva capa de mentiras diseñada para romperme. Lo único que puedo decir es que en ese instante comprendí que la traición de Isabella y Javier había sido apenas una cortina de humo, y que detrás de todo había un enemigo aún más cercano, aún más imposible de imaginar. Cerré el sobre, miré a la figura frente a mí y sonreí con frialdad. Porque entendí que mi guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando.